Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Cotillas, soy de Belmontejo, el sitio donde nos encontramos, provincia de Cuenca. Y bueno, vengo un poco a contaros el tipo de explotación que llevo yo con mi hermano. Se trata de aproximadamente unas 300 hectáreas, con altibajos, pero más o menos en torno a eso. Y el 98% de la superficie lo llevamos en siembra directa. Aunque hace 10 años que llevamos en siembra directa, realmente ya llevaba yo años antes un poco investigando y observando el funcionamiento de todo el suelo y la dinámica de cultivos. Culturalmente existe la idea de que el laboreo es lo que da la producción, y sin laboreo no hay producción. Claro, es un poco lógico así, en la medida en que el que araba, si araba más veces, tenía mejor cosecha que el que lo iba arando menos o lo iba haciendo más a destiempo. Entonces, si esa propia dinámica de funcionamiento determina que labrando más cosechas más, labrando menos cosechas menos, lo que cabe pensar es que al no labrar nada no vas a cosechar nada. Entonces, bueno, realmente te paras a pensar, te paras a observar y te empiezas a dar cuenta que realmente los sistemas naturales en ningún momento necesitaron de la labor, en ningún momento necesitaron del aporte de nutrientes que fuesen solubles al agua. Realmente venía todo por una vía orgánica. Yo las indicaciones que voy a dar y con las que hago mucho hincapié es con el sistema de siembra directa, donde realmente estás de forma permanente no arando el suelo. Ya se ha oído muchas veces que la directa requiere de rotación de cultivos por varias razones. No voy a entrar un poco en esa dinámica porque creo que está ya muy repetida, pero sí, efectivamente requiere de cambiar cultivos, porque eso hace que no se consoliden determinados patógenos que hay en el suelo y que además consigas que raíces de distintos cultivos entren a perfiles de suelo distintos, con lo que realmente se consigue una transformación y recolocación de nutrientes que, si siempre estás con un cultivo superficial, o aunque sea otro cultivo siempre superficial, puedes llegar a estratificar demasiado el nutriente. Realmente las condiciones y la oportunidad que nos ofrece la tierra no es mucha. Realmente, como no se llegue a practicar un sistema realmente sostenible, nuestra condición va a ser que cada vez veremos reducidas nuestras expectativas. Este tipo de fertilidad del suelo y a veces la climatología adelantada de verano nos llevan a que no evolucione bien el cultivo de trigo o este tipo de cereales más exigentes en el verano. Entonces estamos con cebada en la mitad de la explotación, la otra mitad la solemos dejar, un cuarto de la explotación sería girasol y el otro cuarto lo solemos rotar con leguminosas de distintos tipos. Somos ya históricos en el manejo del hierro, pero bueno, ahora tenemos introducido también beza y hemos empezado ahora con guisantes, a ver, que parece que ha habido gente que le ha ido bien. Se trata de ir probando, en cualquier caso, mantener pues eso, también un poco una dinámica de nutrientes, y si puede ser de forma natural, mejor. El agricultor que se dedica a la siembra directa tiene que esforzarse al máximo por ser capaz de trabajar con la mayor cantidad de residuo posible. Para que nos hagamos una idea, una producción de 3 toneladas por hectárea del cultivo que sea, 3 toneladas, el residuo que deja es muy similar al que orgánicamente necesita ese suelo. Es decir, con ese nivel de residuos anual, la materia orgánica estable del suelo no va a aumentar. La materia orgánica solo hay una forma de introducirla en el suelo, y es por vía biológica. Solo son capaces de meterla a las raíces de las plantas y que se queden ahí de forma estable, y biológicamente los gusanos, colémbolos, lombrices, todo ese tipo de animalitos que están consumiendo ese residuo, lo están metiendo al subsuelo, y luego son los microorganismos los que se ocupan de meterlo en su propio organismo. La vía siempre es biológica, nunca es física. Es un error pensar que una incorporación con una vertedera de mucha cantidad de paja o de cualquier otro producto va a aumentar los niveles de materia orgánica. Eso lo que va a hacer es transformarse en CO2, provocar un festín a los microorganismos en un determinado momento de unas semanas. Posteriormente viene una época de escasez, de ausencia, y con ello viene la muerte y la salida de CO2 a la atmósfera. Entonces, un agricultor que en sus formas de trabajar tiene que manejar muchos residuos, está obligado a tener una máquina que sea capaz de trabajar con muchos residuos. Por encima de 3 toneladas, como he dicho, es cuando se empieza a generar cantidades positivas de crecimiento en materia orgánica. Y claro, es justo esa cantidad de kilos la que produce la que da los problemas a las sembradoras. Entonces, claro, si un agricultor busca un sistema que le permita sembrar cómodamente, pues le va a resultar muy difícil mejorar el sistema de siembra directa. Porque, claro, el no laboreo acaba con el proceso destructivo del suelo. Pero realmente la construcción del suelo
no se desarrolla de una manera espontánea al dejar de arar. La verdadera creación de fertilidad del suelo se produce cuando se aumentan los niveles de materia orgánica, cuando se aumenta la cantidad viva de sustancia que hay en el suelo. Abandonados el sistema orgánico de estiércoles como fertilización, cuando pasaron unos años, como os digo, del sistema de directa, lo que optamos fue por hacer un aporte de residuos de otras explotaciones, pero residuos en seco. Nosotros lo que hacemos es, y lo seguimos haciendo, adoptamos un remolque autocargador a distribuir paja, y lo que hacemos es recoger parcela de otros agricultores, de convencional normalmente, y la distribuimos en nuestras parcelas. Las parcelas que se han cosechado nuestras ese año. Si por ejemplo un plantado, pues no se puede echar, pero en el resto de parcelas, cereal, leguminosas, en la época de verano, pues cogemos ese residuo de otros agricultores y lo echamos en lo nuestro. Entonces, en la medida que ha empezado a aumentar los niveles de materia orgánica, pues lo que he empezado es abandonar la fertilización en línea. ¿Por qué? Pues es una razón muy sencilla. Con el aporte de residuos aumentamos, como ya he dicho varias veces, los niveles biológicos del suelo. Pero claro, dentro de las agresiones que tiene la biología del suelo, una es el laboreo, claro, aquí no lo hacemos, bien. Pero otra de las razones que agreden y muy duramente a la biología del suelo no son los fertilizantes, como mucha gente, perdón, los pesticidas, como mucha gente piensa. El principal enemigo de la biología del suelo son los fertilizantes solubles. Entonces, nosotros lo que optamos es por hacer una siembra, como por ejemplo aquí está, permitir que las raíces se desarrollen sin tener ningún tipo de fertilizante en el suelo. Y posteriormente, cuando realmente raíces y micorrizas ya están colonizando todo el suelo, entonces es cuando optamos por ir aportando fertilizantes, y si puede ser lo menos solubles posible, para que produzcan una alimentación gradual. Respecto a los problemas que plantea la directa, porque claro, yo he hablado mucho de las ventajas, mejora de suelos, al final acabas regulando la producción, sobre todo si tienes terrenos muy erosionados, empiezas en muy poco tiempo a notar una mejora en las condiciones de producción. Pero bueno, no todos son ventajas, hay algunos inconvenientes, pero principalmente los inconvenientes se suelen basar en dos cosas. Uno suele ser la falta de preparación del que practica la directa, y hay otros inconvenientes que se deben un poco al funcionamiento de las administraciones y de los sistemas ya establecidos, que defienden, discriminando completamente a los sistemas de no laboreo. Y quería hablar también un poco de un problema que hay, un poco porque del tema del glifosato hay muchas controversias. Vamos a ver, el glifosato es cierto que está en una fase de prohibición. Tiene como una prórroga hecha de utilización, pero que está condenado a desaparecer. Yo quería hacer algunas reflexiones sobre el tema. La razón por la que quieren prohibirlo, el glifosato, hay tres, fundamentalmente. Voy a empezar por quizá la menos investigada, que es el tema de la posible contaminación. Háblese de acuíferos, háblese de saturación de arcillas, porque quede fijada en las arcillas o alguna cosa. En primer lugar, decir que el glifosato es, de todos los herbicidas que se conocen hasta ahora, tengo datos fehacientes desde hace muchos años, tiene una capacidad muy rápida de ser absorbido por la materia orgánica. Y en cuanto es absorbido por la materia orgánica, entra en un bucle de descomposición por las propias bacterias. Y hay muchos estudios que demuestran que en el peor de los casos se han podido encontrar residuos de glifosato en arcillas no más allá de 200 días después de ser aplicado. Claro, todo esto amparado siempre en un buen manejo de los productos, y un agricultor de forma negligente, porque no puede decir que no lo sabía, porque para acceder a ese producto hay que tener un carnet de fitosanitarios en condiciones, no puede decir que no lo sabía. Si un agricultor acaba lavando su equipo cerca de una rambla, o está haciendo un vertido desproporcionado en dosis en un determinado territorio, pues evidentemente está provocando un mal que no se le puede atribuir al producto, se le tiene que atribuir pura y llanamente al que lo ha manejado. El que más polémica socialmente ha hecho es el tema de los problemas respecto a la salud de las personas. Vamos a ver, respecto a la carcinogénesis, el que provoca cáncer. Vamos a ver, los datos en eso sí que están muy avanzados, muy avanzados. El resultado es que el glifosato está considerado probablemente cancerígeno, y la realidad es que está
por debajo de sustancias tan habituales como puede ser la nicotina o la cafeína. Sustancias que habitualmente se consumen, pero es que no ya solo eso, las propias carnes rojas están consideradas su consumo igual de cancerígeno que el glifosato. El otro tema de posible riesgo para la salud está su nivel toxicológico. Bueno, pues está demostrado que según la tabla de toxicología de muchos productos, el glifosato está considerado ligeramente tóxico, o sea, está por debajo de sustancias como puede ser la nicotina, que es extremadamente tóxico, o como, por así decir, cafeína y otras sustancias que están consideradas moderadamente tóxicas, o incluso menos tóxico que sustancias como el paracetamol, la fructosa, la sal de mesa. Vamos a ver, creo que es un momento de reflexionar que realmente un producto hay que valorarlo por sus consecuencias, no por su origen. Y aquí se tiende mucho a pensar que ecológico es todo aquello que es naturaleza y tóxico es todo aquello que está hecho en un laboratorio. Es falso. La prohibición del glifosato es un imperativo porque a los insectos los necesitamos. Por Dios, los insectos por supuesto que los necesitamos, pero ¿quién dice lo contrario? Pero me tienes que dar una relación directa entre un producto y esa consecuencia, cuando realmente hay infinidad de productos, como he dicho, considerados incluso ecológicos, como la rotenona, como el espinosad, que están considerados ecológicos y que son nefastos para los insectos. El origen de los problemas con los insectos, no nos equivoquemos, está más en los productos que atentan contra la cadena heterótrofa, que de alguna manera cogen las proteínas ya generadas por los vegetales, y que, por ejemplo, el glifosato, su función es evitar la síntesis de proteínas en plantas. Es unos mecanismos que no tienen los heterótrofos. Entonces, no puede en ningún momento, por su modo de acción, intervenir en los animales, ni en insectos, ni en nadie de la cadena heterótrofa. Un glifosato se aplica aquí en Europa, sobre cultivos ya o bien arbolados en el suelo, no en el árbol, o bien sobre cultivos que aún no se han sembrado o no se han plantado, con lo que nunca entran en contacto con la planta en cuestión. Entonces, no existe forma de que le afecte a los insectos.